Son las 3 de la mañana. Abres los ojos sin motivo aparente. No hay ruidos, no hay pesadillas. Solo estás despierto, en silencio, en la oscuridad. Y crees que algo está mal contigo. Pero durante miles de años, ese momento exacto no se llamaba insomnio. Se llamaba la vigilia. Y era la parte más importante de la noche. Hoy asumimos que dormir bien significa una cosa: 8 horas seguidas, sin cortes, de un tirón. Si te despiertas a mitad de la noche, sacas el móvil, buscas ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana? Y sientes que tu cuerpo está fallando. Pero esa idea de dormir de un solo bloque es muy reciente. Durante casi toda la historia humana, dormir así de corrido habría sido lo raro. Lo normal era despertarse. Y lo que hacías en ese despertar definía tu día siguiente. En 2001, un historiador llamado Roger Ekirch publicó algo que cambió cómo entendemos la noche. Encontró más de 500 referencias en diarios, cartas y textos legales a un primer sueño y un segundo sueño. La gente se acostaba poco después de anochecer. Dormía unas 4 horas, se despertaba durante 1 hora, más o menos, y volvía a dormir hasta el amanecer. A ese hueco intermedio lo llamaban la vigilia, o el tiempo entre sueños. No era un fallo del cuerpo, era una parte esperada de la rutina, tan normal como la cena. Pero lo que nadie esperaba es lo que la gente hacía durante esa hora despierta. En ese rato, la gente rezaba, interpretaba sus sueños, hablaba con quien tenía al lado en la cama, o simplemente se quedaba quieta, pensando. Algunos aprovechaban para trabajos pequeños, otros para tener relaciones sexuales. Los médicos de la época incluso recomendaban ese momento para concebir, porque decían que el cuerpo estaba más descansado que al acostarse. Había vecinos que se visitaban a esa hora, ladrones que sabían que las casas seguían con gente despierta. Hasta hay registros judiciales que usan la hora de la primera vigilia como referencia horaria, igual que hoy dirías sobre las 10 de la noche. Era un momento tan cotidiano que ni siquiera se explicaba. Se daba por hecho. Pero lo que nadie esperaba es por qué ese patrón desapareció casi de golpe. La respuesta tiene que ver con algo que hoy tienes en cada habitación de tu casa: la luz artificial. Antes del alumbrado público y la luz eléctrica, la noche empezaba mucho antes. La gente se acostaba a las 8 o las 9, simplemente porque no había nada más que hacer en la oscuridad. Cuando las ciudades empezaron a iluminarse con farolas de gas, en el siglo XIX, y después con la bombilla eléctrica, la hora de acostarse se retrasó varias horas. El cuerpo dejó de tener tiempo para completar 2 bloques de sueño con un descanso en medio. Se comprimió todo en una sola sesión. En apenas 2 o 3 generaciones, un patrón de miles de años desapareció casi por completo. Pero lo que nadie esperaba es que ese patrón antiguo seguía dentro de tu cuerpo. En los años 90, un investigador llamado Thomas Baer hizo un experimento con un grupo de personas. Las puso en condiciones de oscuridad prolongada 14 horas cada noche, como en el invierno antes de la luz eléctrica. Sin relojes, sin pantallas, sin avisos, en pocas semanas, sin que nadie se lo dijera, todos empezaron a dormir en 2 bloques, con 1 hora de calma despierta en medio, casi idéntica a la que describía Ekirch en los textos históricos. Durante esa hora despiertos, sus cuerpos producían más prolactina, la misma hormona asociada a la calma después del sexo, o durante la meditación profunda. No estaban ansiosos. Estaban, según describieron, en un estado parecido a la quietud de un monje. Así que si esta noche te despiertas a las 3 de la mañana, sin motivo, sin ansiedad evidente, tranquilo, en silencio,
Quizás no seas tú fallando. Quizás sea el patrón de sueño más antiguo de tu especie, intentando abrirse paso a través de un mundo que ya no lo espera. Durante el 99% de la historia humana, esa hora despierto en medio de la noche no era un problema. Era simplemente otra parte del día. No todo lo que tu cuerpo hace de forma extraña es un fallo. A veces, es una memoria muy antigua que todavía no se ha borrado del todo. ¿Tú te despiertas a esa hora exacta sin saber por qué? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa mucho leerte. Si te ha volado la cabeza este dato, dale a like y suscríbete, porque cada semana desenterramos una pregunta que nunca te habías planteado, pero que ya no vas a poder ignorar.